Hola, imagínate que llevas semanas con un dolor sordo en la mandíbula, un chasquido cada vez que abres la boca para comer, una tensión que te sube hasta la sien y que confundes con una jaqueca. Quizás llevas meses pensando que es cosa de los años, que hay que aguantarlo. Pues bien, no tienes que aguantarlo. Lo que describes tiene nombre y, sobre todo, tiene solución en la gran mayoría de los casos. Se llama trastorno temporomandibular. La articulación que lo protagoniza, la ATM, conecta la mandíbula inferior con el cráneo, justo delante de cada oreja. Ábrela ahora y la notarás moverse. La usas para masticar, hablar, bostezar, reírte. Una persona adulta la mueve más de 2000 veces al día. Si algo falla ahí, lo notas. ¿Qué puede fallar? Dentro de esa articulación hay un disco de cartílago que actúa como amortiguador. Cuando se desplaza o se desgasta o cuando los músculos que mueven la mandíbula se tensan en exceso, aparecen los síntomas. El más común es el dolor al mover la mandíbula, pero también pueden aparecer molestias en la cara, el cuello, los hombros o el oído. Los chasquidos al abrir y cerrar la boca son frecuentes. En algunos casos, la mandíbula se queda bloqueada, abierta o cerrada, lo cual resulta bastante alarmante la primera vez. Y luego están los dolores de cabeza, que con frecuencia no se relacionan con la mandíbula, aunque tengan su origen ahí. Este trastorno es más frecuente de lo que se suele reconocer en la tercera edad. Algunos estudios estiman que cerca de la mitad de las personas mayores presenta algún grado de afectación en esta articulación y, sin embargo, muchos no lo saben o lo confunden con otras dolencias. Los ruidos articulares son el síntoma más extendido, seguidos del dolor muscular y de la dificultad para abrir y cerrar la boca con normalidad. Eso no significa que todos necesiten tratamiento, porque hay formas leves que no interfieren en la vida diaria, pero sí significa que lo que describes probablemente no es tan raro ni tan inexplicable como parecía. Además, el trastorno tiene en los mayores un perfil propio. En la juventud predominan los problemas musculares ligados al estrés o al rechinar de dientes por las noches. Con los años gana peso el componente articular, el desgaste natural de la articulación, la artrosis, la pérdida de piezas dentales no repuestas que desequilibran la mordida, las prótesis que ya no se ajustan bien. Todo eso acumula tensión en un punto que no siempre recibe la atención que merece. Y aquí viene la buena noticia que te quiero dar ya, porque al buscar información sobre dolor crónico, lo primero que uno teme es que no tenga remedio o que la única salida sea el quirófano. Pues no. Entre 8 y 9 de cada 10 personas con este trastorno mejoran sin cirugía. No es un consuelo vacío, es un dato médico sólido. ¿En qué consisten los tratamientos sencillos? El primero, y quizás el más contraintuitivo, es dejar descansar la mandíbula. Evitar el chicle, no morder objetos por costumbre, reducir los alimentos duros, no apretar los dientes sin darte cuenta, algo que muchos hacen en momentos de concentración o tensión. El calor local alivia la tensión muscular. El frío va mejor en los momentos de inflamación aguda. Los ejercicios de movilización que un fisioterapeuta o tu dentista pueden enseñarte ayudan a recuperar la función de forma progresiva. Si con eso no es suficiente, el siguiente paso suele ser una férula de descarga, una pieza de plástico que se coloca sobre los dientes, generalmente de noche, para reducir la presión sobre la articulación y dar a los músculos la oportunidad de relajarse. Muchas personas notan una mejoría considerable con su uso continuado. Se puede combinar con antiinflamatorios o relajantes musculares durante las fases de mayor dolor, siempre con supervisión médica. Cuando los síntomas son más persistentes y el dolor limita la vida cotidiana, existe un procedimiento intermedio entre el tratamiento domiciliario y la cirugía. Se llama artrocentesis. Consiste en introducir una aguja en la articulación para irrigarla con líquido estéril, lo que elimina residuos inflamatorios y libera adherencias que pueden estar causando el bloqueo.
Es ambulatorio, relativamente sencillo y su efectividad es comparable a la de algunas intervenciones quirúrgicas más invasivas. ¿Y la cirugía? El miedo a que te digan que necesitas una operación de mandíbula es completamente comprensible. La cirugía se reserva para cuando todos los tratamientos anteriores han fallado. El problema es incapacitante y existe una lesión estructural grave que solo puede corregirse quirúrgicamente. Esas dos condiciones tienen que darse a la vez. Si todavía no has probado la férula, los ejercicios y el reposo articular, estás muy lejos de ser candidato a una operación. La técnica quirúrgica más habitual es la artroscopia. El cirujano introduce herramientas diminutas y una microcámara a través de incisiones muy pequeñas, sin abrir la articulación por completo. Sus resultados son buenos y sus complicaciones menores que las de la cirugía abierta. Esta última se reserva para situaciones muy específicas: crecimiento óseo anormal, fusión de los huesos o cuando la zona no es accesible por artroscopia. Lo que conviene saber sobre cualquier intervención en esta articulación es que no garantiza la curación completa y que en algunos casos puede dejarla en peores condiciones. Por eso los especialistas insisten en conservar la estructura articular siempre que sea posible. Una mandíbula intervenida ya no volverá a ser exactamente la que era. No es un argumento para rechazar la cirugía cuando está indicada, porque en estos casos el balance la justifica, pero sí lo es para no precipitarse. Merece atención especial la relación entre este trastorno y otras enfermedades frecuentes con la edad. La artritis reumatoide puede afectar a esta articulación igual que afecta a las rodillas o las manos. En esos casos, tratar la artritis de base es tan importante como el tratamiento local. La osteoartrosis puede provocar cambios en el hueso que explican tanto el dolor como los ruidos. Y en personas con prótesis dentales vale la pena revisar periódicamente el ajuste, porque una prótesis desajustada redistribuye mal las fuerzas de la masticación y puede ser el origen silencioso de molestias que aparentemente no tienen que ver con los dientes. Para quienes cuidan a una persona mayor con estos síntomas, hay algo práctico que pueden hacer desde ya: observar y anotar. ¿Cuándo aparece el dolor? ¿Con qué actividades? ¿Hay chasquidos? ¿Dificultad para abrir la boca del todo? ¿Mejora con el calor o el reposo? ¿Ha habido cambios recientes en la dentadura o en las prótesis? Esa información, llevada por escrito a la consulta, puede acelerar un diagnóstico que a veces se retrasa porque los síntomas se atribuyen a causas más conocidas, como la artrosis cervical o las cefaleas tensionales. El diagnóstico suele ser clínico. El dentista o el médico explorarán la articulación, evaluarán el rango de movimiento de la mandíbula, palparán los músculos masticadores y preguntarán por el historial de síntomas. En algunos casos se añaden pruebas de imagen, una resonancia magnética para ver el disco articular o una tomografía para valorar el hueso, pero no siempre son necesarias. El primer paso es contárselo al profesional sanitario de referencia y no resignarse a convivir con el dolor como si fuera una consecuencia inevitable de la edad. Porque quizás eso es lo más importante de todo. Este trastorno no es inevitable ni irreversible en la mayoría de los casos y no requiere soluciones heroicas para mejorar. Hay personas que lo gestionan durante años con medidas sencillas: evitar los alimentos que exigen demasiado esfuerzo, llevar la férula cuando hay tensión acumulada, hacer los ejercicios, tomar el antiinflamatorio adecuado en los momentos de brote. No es la situación ideal, pero tampoco es la catástrofe que muchos imaginan cuando notan ese primer clic frente al espejo. Empezaste escuchando esto porque algo en tu mandíbula o en la de alguien cercano no funcionaba del todo bien. Ese chasquido, ese dolor, esa rigidez matutina. Ahora sabes que tiene nombre, una explicación mecánica bastante lógica y un abanico de respuestas que van de lo más simple a lo más complejo.
La mayoría de la gente se queda en los primeros escalones y esto les basta. Y hay algo curioso en todo esto. La articulación más activa del cuerpo, esa que no para ni cuando dormimos porque apretamos los dientes sin saberlo, resulta ser también una de las más agradecidas cuando por fin le prestamos un poco de atención. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que te vaya muy bien. Muchas gracias.